en fin, me resulta un poco distinto. Voy a ver si me hace. El título lo decís mucho y a mí me parece, y sobre todo cuando en el colegio tenía que meterle ideas básicas a los chicos, que la mejor manera es contarles las cosas tal como se han ido descubriendo. Es la mejor manera para llegar a entender algo. Los temas de hoy, el átomo y la radiación, son difíciles. El que diga que no, es que a lo mejor no se ha metido en eso, pero son realmente difíciles. Yo me he metido un poco, y ese poco que me he metido, pues os lo voy a intentar transmitir. Siempre se empieza, bueno, vamos a hablar de la materia y de la radiación. Vamos a hablar en paralelo, cómo ambas cosas se han desarrollado, porque la ciencia ahora está junta, unas cosas complementarias. Entonces, empezamos con esto. Suele siempre empezar por aquí. Los griegos, cuando se preguntaron la naturaleza de la materia, pues la pregunta fue sencilla, esto se dice siempre, pero aquí te digo. Supongamos que tenemos una pieza que lo mejora y entonces la fue partiendo y entonces y cuando ya no puedo partir, pues uso otra cosa, y cuando ya no puedo partir, pues el ocurre. Y entonces, si se puede dividir siempre, será continua. Si no hay ningún límite, si hay algún límite, será discontinua. Entonces, si hay discontinua, Demócrito era partidario, vamos, razonaba esta hipótesis como hipótesis y pues bueno, decía que la materia es invisible y por eso le puso el nombre de átomos, átomos. La otra escuela, pues en la que estaba Aristóteles, pues razonaba que era continua, pero no tenían base experimental para demostrar ni una cosa ni otra, y las cosas, digamos, que quedan en base. La naturaleza de la radiación electromagnética es parecida. También empezó con la dualidad. Es decir, en el siglo XVII, Huygens decía que era ondulatorio, pero Newton, que tenía un gran prestigio, decía que era corpuscular. Realmente esta polémica siguió prácticamente hasta finales del XVIII, en que se demostró que realmente era eso, las radiaciones ondulatorias. El movimiento las radiaciones tienen naturaleza natural. Durante el siglo, pasamos ahora a los años, durante el siglo XVIII se da el final de la alquimia y la primera decisión de la vida. Los alquimistas lo que querían era purificar sus palabras, porque en el mundo todo está contaminado, todo está formando parte de grupos. Entonces ellos, su obsesión era siempre ir a lo más sencillo, a las sustancias simples, sustancias que no se descompongan. Y total, llegaron al final a querer a definir como sustancia pura la que no se puede descomponer, o sea, que ya no se puede, ya no hay ninguna solución. A finales del siglo XVIII se conocían 27 elementos químicos. A finales del 1800, Jung demuestra la naturaleza ondulatoria de la luz. Y a partir de aquí vamos a hablar de naturaleza de la luz, y solo voy a hablar porque de la longitud de las magnitudes de la onda, solo de la longitud. Es decir, esta es la longitud de onda, mayor longitud de onda, mayor longitud de onda, y vamos a ver. Perdón.
pasa a través de un prisma, se dispersa. Pero esta dispersión está en función de la longitud de onda. En función de la longitud de onda. Cada longitud de onda se desvía de una forma, unas más y otras menos. Al estudiar esta desviación se fueron descubriendo lo que fueron obteniendo lo que puede ser el espectrógrafo. El espectrógrafo sirve para descomponer la luz y se vio que la mejor manera de hacerlo era poniendo una rejilla antes de que la luz incidiera en el prisma. Perdón que me he equivocado. Bueno, me he equivocado una cosa. La luz se dispersa, el prisma dispersa. Y la dispersa de manera que incide el rayo de luz y cada longitud de onda tiene una desviación distinta. Entonces, al estudiar esto, lo mejor que se hizo, fue hacer pasar el haz de luz por una rejilla. Esa rendija es la que ayuda a dispersar, la que veréis después es la que forma las rayas que vamos a hablar muchas veces del espectro. Se llama espectro de la radiación a la imagen óptica o fotográfica de la luz descompuesta en sus radiaciones elementales. Es razonable pensar que los primeros espectros fueran hechos de los sólidos incandescentes. Y los sólidos incandescentes, su espectro no muestra muestra una continuidad, no muestra ninguna discontinuidad. El espectro de la luz solar conocemos el arco iris, es exactamente lo mismo. Y ahora ya empezamos con el tema. En 1802, Wollaston comprobó que el espectro que la luz que envía desde el Sol, que creían que era continua, no es continua. O sea, ahí hay unas rayas negras, había 7. Y después, en el 14, Fraunhofer obtuvo el espectro con muchísimo más detalle y obtuvo alrededor de 600 líneas negras. ¿Qué significan estas líneas? Pues en aquel momento no se sabía. En aquel momento no se sabía, pero se estudiaron perfectamente y se midieron sus longitudes de onda. Están perfectamente medidas todas las longitudes. Cuando se obtuvo la luz que producen los gases calientes o las llamas, se observó que había rayas de colores. Esas rayas de colores, ¿qué podrían significar? Pues poco a poco se fue viendo que estaban relacionadas con los elementos. Es decir, el hidrógeno tenía unas rayas, el nitrógeno otras, el oxígeno otras, el sodio otras. Y aquí pongo el ejemplo de lo que es el espectro en realidad. O sea, la luz pasa a través de una rendija, sufre una refracción al entrar y otra al salir, y entonces, según la longitud de onda, una incide en un punto y otra en otro. Pero estas rayas son el reflejo de esta rendija. O sea que estas rayas salen como efecto de la rendija. Bueno, pues, como os decía, estas rayas las relacionaron con los elementos. Y poco a poco se fue llegando a la conclusión de que el hidrógeno emite estas rayas. Emite esa raya que tiene una longitud de 654 nanómetros, lo que sea, 600 y pico. Y esta azul, y esta. Emite estas longitudes.
pero el sodio emite estas otras, y el helio estas. Es decir, que cada elemento emite unas longitudes de onda concretas y distintas unas de otras. Esto está relacionado con dos elementos. En el 50 ya se conocían alrededor de 50 elementos, en 1850, alrededor de 50 elementos. En el 1808, Dalton ya introdujo la idea de átomo. Hasta entonces se estuvo hablando de elementos, pero ¿qué son? ¿De qué están formados los elementos? Entonces, aquí la teoría de Dalton, que empieza a hablar ya de átomos, es distinta a lo de los griegos. Dalton no pretende dilucidar si son átomos o no. Lo que Dalton quiere es dar respuesta a una cantidad de experiencias que había acumuladas. A finales del siglo anterior, que los alquimistas ya conocían los elementos y compuestos, ya empezaron a estudiarse las reacciones químicas. Lo primero que se estudió fue el decir cuánto pesan si en las reacciones químicas había pérdida de masa. Por ejemplo, llama la atención que se quema un tronco y dices, en ese tronco, antes y después, la masa es la misma, ¿o no? Bueno, pues se prueba. Lo probaron y dijeron que sí. Es ley de conservación de la materia. Luego hicieron otras pruebas tan curiosas como decir, hidrógeno, oxígeno, forma agua, y pesan las cantidades que intervienen. Bueno, pues esas cantidades que intervienen, siempre la relación era 1:8. Siempre. Esta era la ley de propiedades, la ley de propiedades, que no recuerdo, es la primera ley ponderada. Las proporciones definidas. Luego obtuvieron la ley de propiedades múltiples, ley de propiedades recíprocas. Bueno, ¿y eso cómo se come? Entonces Dalton dice, si suponemos o creemos que la materia está formada por átomos y los átomos se comportan así, como él dijo, esto tiene una explicación fácil. Y entonces todo el mundo lo aceptó. La explicación que dio es que todos los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí. Primero, que la materia está la materia, las sustancias están formadas por pequeñas partículas indivisibles, a las que llamaremos átomos, recordando al Demócrito. Bueno, pues aceptando eso, aceptando que son iguales entre sí, aceptando en que la relación en que se unen para formar compuestos es constante, tenían explicación por la materia, y por eso lo aceptaron. Y la sociedad científica lo aceptó. Otra cosa fue el pesar los átomos. El pesar los átomos, ¿cuánto pesa uno más que otro? No se puede pesar, pero sí puede saber cuánto pesa uno más que otro. Ese fue un conflicto que llevó casi 100 años. Ese conflicto llevó a que en el 60 hubiera una conferencia en Cannes, que fue la primera conferencia de química internacional donde se juntaron los químicos de todo, a ver si se ponían de acuerdo, y la cosa pues salió a medias y poco a poco, porque esto es una historia curiosa, al final del siglo pues ya todo el mundo estaba de acuerdo que en el peso de los átomos. Bueno. Decíamos que los átomos, el espectro de emisión de los átomos tiene un conjunto de rayas muy determinado. Y ahora se le atribuye a Kirchhoff-Boson en los 60 un aspecto curioso. A mí al menos me gustó verlo así. El cuerpo negro es un sólido incandescente. Es un foco de luz blanca. Ese foco de luz blanca tiene un espectro continuo. Y, por ejemplo, el hidrógeno caliente, pues emite unas rayas. Entonces, ¿qué pasará si a la luz que emite el foco incandescente
se le hace pasar a través de este gas, pero no caliente, sino frío. Entonces aparecen unas rayas X. Es curioso que los átomos, por un lado, tienen la propiedad esa extraña de emitir determinadas longitudes de onda y nada más que eso. Pero luego tienen la otra extraña de captar cuando están metidos en un medio donde tienen radiación de todos los tipos, captan aquella que son capaces de emitir, así que emiten. Y esto es lo que se entiende como espectro de absorción. Este es el espectro de absorción. El gas caliente se encuentra, fijaros, el gas caliente es el gas que está por debajo, el caliente emite luz, y el frío es el que está por debajo de esa temperatura. Es decir, no emite luz, porque el gas frío puede estar a 2000 grados. Es decir, el hecho que se le llame frío no quiere decir que sea frío, sino que puede estar a 2000 grados. Otro ejemplo, el mismo, pues un foco de luz continua, un gas que tiene un espectro que emite, que es capaz de emitir unas radiaciones. Si ese gas se intercala, entonces capta esas radiaciones. Este es el espectro de emisión y de absorción del litio, de absorción y de emisión. Y ahora esto es lo que vamos a ver en consecuencia. Mira, el espectro de Fraunhofer tenía rayas negras. En ese espectro había rayas negras. El Sol, en principio, debía emitir un espectro continuo. Entonces, es razonable pensar que si no llegan todas las radiaciones a la Tierra, no llegan todas las radiaciones del Sol, es porque algún cuerpo frío las absorbe. Algo. Si por otro lado conocemos el espectro entonces se conocían 50 o 60 elementos, entonces lo que se podía es comparar. Es decir, aquí estaba claro que no había un elemento, había muchos. Entonces lo que había es que buscar las líneas que correspondían a uno u a otro. Entonces, si estas dos líneas las emite el sodio, pues es razonable que pensemos que había sodio. Y si esta línea la emite el magnesio o la emite el litio, es razonable que pensemos que la emite el litio, que en el intervalo, en el camino entre el Sol y la Tierra, en nosotros ha habido una absorción de gases. Y esta sería la explicación. Es lógico, en la atmósfera del Sol, se detecta la presencia de hidrógeno. ¿Por qué? Porque esa raya roja de 654, 53 nanómetros aparece aquí como oscura. Y aparece además de esa otra que era la azul. Y aparece otra. Entonces, esto indica que, evidentemente, si además de esas líneas aparecen estas amarillas, pues dice que aquí hay sodio, o otras que dicen que aquí hay magnesio. Pero ¿qué pasa si se encuentran que no existen? Porque más adelante lo que se hizo ya de una forma, en un eclipse, vamos, pero se observó que en los espectros obtenidos allí había unas líneas que no se conocían. Entonces, cuando los estudiaron y llegaron al acuerdo que era un elemento que no existía en la Tierra, solo hemos hecho simple, que el helio se descubrió en el Sol. Se descubrió en el Sol por esto, porque de allí nos llegó una serie de líneas que nos hacían pensar que ese elemento. Luego, claro, cuando se hizo en la Tierra, pues se obtuvo y ya pues se confirmó. La aplicación, pues todavía que queráis. Los espectros de las estrellas. Claro, ¿qué información nos da la estrella? Depende de las rayas que tenga. Esas rayas es la que nos va mostrando toda la información.
Y si esa luz se refleja en un planeta, bueno, la atmósfera solar, claro, la atmósfera nuestra, también. Si esa luz se refleja en un planeta, la misma que nos llega directa, y reflejada en un planeta, pues que le faltan ciertas líneas, esas líneas nos indicarán que hay en la atmósfera de esos planetas. O sea, esta... ¿De acuerdo? Bueno, claro, los átomos, lo importante y lo que los átomos pueden emitir y captar solo unas determinadas longitudes. Ahora la pregunta es, ¿cómo son los átomos para que sean capaces de solamente emitir y captar esas ondas? Solamente. Bueno, ahora quisiera hacer, si tenéis alguna duda, porque voy a seguir, el tema ahora va a cambiar, ¿no? Es la segunda parte. ¿Alguna duda sobre esto? Yo tengo una duda. Sí. Los átomos solo emiten luz en frecuencias discretas, ¿cómo es que hay efectos continuos? Porque los átomos... perdón. Cuando hablamos de átomos, y esto es muy importante, hablamos de átomos aislados. Cuando un átomo se une a una molécula, ya no está aislado, ya no emite ese espectro. Es ya totalmente... Y cuando forma un sólido, ahí los átomos... Ahí ya por eso decía sólidos incandescentes. Esos son los que emiten. Una pregunta, ¿es lo mismo el espectro del Sol visto fuera de la Tierra, o sea, no sé, a 500.000 kilómetros de la Tierra, que desde la Tierra? Hombre, le faltaría lo que la atmósfera de la Tierra. Lo que o sea, las líneas negras esas que habíamos hablado de Fraunhofer, ¿no? No, las líneas negras de Fraunhofer vienen del Sol. Ya vienen del Sol. Sí, quizá aquí... Es que no... la primera vez que se da una charla a veces pues el de Sol. Pero, claro, la idea es que en la atmósfera del Sol, el Sol es muy extenso. Y en sus últimas capas, hay una capa que se llama cromosfera, otra la fotosfera. Entonces, en una de esas capas exteriores, ahí es donde están esos átomos. Ahí están. Por eso te decía que eran el Sol. Claro, al poner el ejemplo que en el camino se encuentra, y no hace falta decir, claro, que ese camino es la envoltura, que son las capas externas del Sol. ¿Vale? En las capas externas del Sol es donde se absorben esas líneas. Es interesante estas preguntas porque... ¿Sí? ¿Alguna más? Sí. Cuando hablamos del espectro de un átomo concreto, el Sí. sodio, Sí. ¿cuál es realmente el espectro del sodio? Tener dos rayas, porque tú me plantas ahí una banda continua, que debe ser un poco toda la longitud de onda de la luz, de la luz visible. Ahí están todos. Ahí hay... De la luz visible. Yo esa franja la entiendo. Ahora, Bueno, en esa franja, ¿cómo distingo yo cuál es el espectro del sodio, cuál es el espectro del litio, cuál es el espectro del sí, hidrógeno? muy claro. El Es sodio... decir, El son sodio... rayas negras las que marcan... Digo números a el sodio, línea 1123, el otro 1412, no coinciden. Y si coinciden, amplía el espectro, se mídelo con más resolución que no coincide. Cada uno marca las suyas. Pero esa marca es una línea Esa negra, línea en o el son deporte. dos, o son cuatro. No, es que cada átomo emite varias longitudes de onda. Y como emite varias longitudes de onda, pues da varias líneas. Cada línea es una longitud de onda. El átomo, los espectros que te he puesto, el átomo de sodio, el átomo de hidrógeno, no emite una línea, emiten unas cuantas líneas. Ya, claro. Bueno, pues entonces, pero determinadas líneas, que no coinciden con las demás. ¿En función de qué? La diferencia de líneas. La diferencia, bueno, ahora la segunda, ahora os voy a contar un poco cómo son los átomos para que emitan la luz así, emitan solo determinadas longitudes de onda. Vamos a empezar con el estudio del espectro del hidrógeno. Pero ahora ya solo el hidrógeno. De aquí para adelante va a ser solo el hidrógeno casi hasta el final.
Vamos a ver. Decíamos que había una línea roja, que aquí pone 656 nanómetros. Pues en el año 1885, el señor que llamaba Palmer, espectroscopista, se entretuvo en calcular a ver si podía haber una expresión matemática capaz de poder calcular esas líneas. Entonces encontró esta fórmula. Esta fórmula no es la original, pero es la que vale. Con una curiosidad. Fijaros, en esta fórmula, a este n es un número entero mayor que 2. ¿Por qué? Tiene que ser así. Cuando a n se le pone mayor que 2, que será 3, aquí 3 al cuadrado es 9, se hace esta operación y sale esta línea, es la primera línea de esta serie. Esta serie tiene un límite, porque si a este valor n le pongo el valor infinito, 1 partido por infinito es 0, y este cociente es 364. Tiene un límite esta serie. Le he puesto ahí segunda serie por la razón que después os diré. Aquí abajo está puesto. Para n igual a 3 se calcula la primera línea, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, en función de los valores que le vayamos dando a n. Pero n está aquí. N, como supondréis algunos, es el primer número cuántico. Acabará siendo el primer número cuántico. La luz, la radiación, no solo es visible. O sea, no solo emite, visible. La luz, la radiación electromagnética, pues tiene un espectro amplio. El visible solo está comprendido entre los 7.000 y los 4.000 nanómetros. Para longitudes, esta longitud de onda larga, esta la corta, va disminuyendo, y más pequeña, a la longitud de onda menor, está el ultravioleta, menor a los rayos X, y mayor que el ojo está el infrarrojo, y mayor que el infrarrojo el microondas. Pues bien, el espectro, el hidrógeno emite también en ultravioleta. Ahora ya las rayas no son de colores, porque el color está relacionado con la longitud de onda. Cada longitud de onda le corresponde exactamente bien. Es la forma inequívoca de hablar de colores. Aquí no, aquí tiene que ser una placa fotográfica, pero imprime placa. Entonces Lyman estudió esta primera serie, esta serie, y encontró una fórmula pues relativamente similar, tal como aquí. Pero ahora, fijaros, el primer valor es 1 y el segundo mayor que 1. El primer valor entonces será 2. Poniendo aquí 2 aparece esta línea. Y poniendo 3 al cuadrado, esta línea, la otra, pues tiene un límite de serie. Es decir, aquí habría infinitas líneas, infinitas radiaciones posibles. Pero hay un límite, hay un campo. Se estudiaron más series para no hacer esto. Y en 1890, Rydberg calculó, dio una fórmula que permite calcular todas las series. Entonces, la fórmula es parecida a la anterior, pero este término es también variable. Pero también en función de n. Entonces, esta es la condición es que N1, N2, N2 sea mayor que N1. Y N1 será el número de la serie. Entonces, fijaros, aquí sería interesante hacer algún cálculo y verlo y comprobarlo. Y esto los alumnos lo hacían, evidentemente. Por ejemplo, si aquí ponemos un 2 y aquí un 4, este 2 nos dice que será la segunda serie. Y este 4, como el primer valor es 3,
el segundo cuadro sería el segundo, y calcula este valor exactamente. Si este valor antes era el 420, pues calcula 420. Si ponemos aquí un 3 y aquí un 5, pues calcularía la tercera línea, así la primera, la segunda, la tercera, un 3 y un 5, la primera el 4, la segunda el 5, la segunda línea de la tercera serie. Es decir, esta fórmula es la que permitía calcular todas las líneas de todas las series. Entonces, en el espectro de hidrógeno, ¿cuántas líneas tiene? Pues muchísimas. Entonces, tiene series. Y una aparece en uno, en otro, en otro. Y esas series están como numeradas. Están en función de este número, dando valores a este número donde n2 tiene que ser mayor que n. Bueno, pues dejamos esto aquí y vamos a volver a la teoría ondulatoria de la luz. Aquí lo que pasa es que la luz, volviendo a la naturaleza de la luz no tiene naturaleza ondulatoria, pero Planck dijo que también tiene naturaleza corpuscular. Y esto es de una trascendencia que a veces no se piensa. Quiere decir que la luz, es a la vez onda y corpuscular. La luz está formada por cuantos, por fotones, por fragmentos de luz. Y todo lo que hagamos, para poner un ejemplo, va a quedarse corto. Todo va a quedarse. De todos modos, yo voy a intentar poneros algunos ejemplos. Algunos que se ponen es que se creía que la luz llegaba de forma continua. Llegaba de forma continua como llegan cuando echáis una piedra o cuando hay un movimiento de ondas, pues llegan continuamente en tren de ondas. Pero Bohr dijo que no, que son trozos, pero no exactamente trozos. Y la energía de esos cuantos, de esos paquetes, de esos cuantos, es una constante, la constante que se llama constante de Planck, por la frecuencia de la onda. A Planck, apenas, así como cuando os he dicho que a Dalton se le creyó enseguida, a Planck ni él mismo no se acaba de creer lo que había pasado. Hasta el punto que tuvo que ser Einstein, describiendo el efecto fotoeléctrico, el que confirmó esta teoría. La idea podía ser esta. El agua corre por un río de manera continua. Sin embargo, en la lluvia cae de manera a gotas, discontinua. El río puede llevar una cantidad enorme, pero del cielo a gotas pueden cambiar de cantidad inmensa. El razonamiento de Einstein fue que cuando iluminas un metal con luz roja, ya puedes iluminarlo con toda la cantidad de luz que quieras, que del metal no salten electrones. Esto se llama efecto fotoeléctrico. Pero si lo iluminas con luz azul o con luz blanca, empiezas a saltar. Por pequeña cantidad que sea, empiezas a saltar electrones. Y un ejemplo podría ser que si la luz está formada por gotas, mientras las gotas sean pequeñas, cada gota choca con un electrón. Cada fotón choca con un electrón. Y como el fotón no tenga una determinada, energía, no arranca electrones. Ahora, si tiene esa energía o más, entonces arranca electrones por poquita cantidad que hay. Es decir, que los fotones son independientes y transmiten su energía, la transmiten de golpe, no va llegando,
sino que la transmiten de golpe. Y por mucho que llegue de luz roja, pues nunca producirá el efecto fotológico, nunca arrancará electrones, y sin embargo, si llega a luz blanca, o sea, sí, los fotones, por poca que lleguen, y los fotones arrancan los electrones. Otro ejemplo de cómo es esto podría ser un faro. El faro emite luz continua, pero si delante tiene una pantalla y va girando la pantalla, nosotros la recibimos como discontinua. Si la pantalla empieza a girar deprisa, ¿qué acabará pasando? Que la recibiremos como continua, pero no lo es, porque nuestros ojos no son capaces. Entonces los fotones es así, como impulsos. Y por último, una de las cosas que más puede chocar de la teoría de Planck es que cuando se produce un sonido, el sonido se propaga en todo el medio, pero cuando se produce luz no se propaga así. De la luz salen fotones y cada fotón va en una dirección, porque cada fotón llega a su sitio independiente y tiene una dirección y llega a un punto y choca con ese punto. Entonces lo que pasa es que hay muchos fotones y la sensación que da es que la luz va en todos los sentidos, es como si fuera, o sea, no nos crea problema, pero que en el fondo el foco que está emitiendo fotones, está emitiendo partículas. Esto cuesta un poquito, pero es fundamental. Luego lo veremos porque hoy vamos a hablar de la teoría de Bohr. Bohr fue uno de los que primero se apropió de la idea, primero aceptó la idea. Bohr era muy abierto y fue de los primeros y la incorporó, evidentemente, como decía antes que la reacción está compuesta por distintas longitudes de onda, pero conforme la longitud de onda es más pequeña, la energía de los fotones es más grande. Es decir, cuanto menor es la longitud de onda, la violeta tiene mayor energía, los fotones de violeta mayor energía que el rojo, y del ultravioleta mayor, el X mayor, así, y al revés. O sea que los fotones tienen la energía en función de la longitud de onda. Entonces, si la longitud de onda disminuye, la energía de los fotones aumenta. Bueno, la aportación de Planck es esta. La luz está formada por fotones y los átomos captan y emiten fotones. Entonces, ¿cómo son estos átomos? Y ahora tenemos que venir a la teoría atómica de Planck. Teníamos la teoría atómica con un átomo indivisible. Indivisible que podía emitir radiación y podía recibirla. Podía emitir radiación, pero indivisible. En el 1990, Thomson, para razonar una experiencia en un tubo de descarga en que se producían rayos catódicos y canales, pues llegó a la conclusión de que el átomo se rompía, que no era indivisible, que se rompe. Pero curioso, cuando se rompe en partículas cargadas eléctricamente. Se rompe, por un lado, carga negativa, por otro lado, el resto del átomo positivo. Cuando analizó las cargas negativas, encontró que siempre era la misma. Entonces descubrió el electrón. Es decir, se dio cuenta de que se trataba de una subpartícula, una partícula con carga, y fue capaz de medir la carga-masa, la relación carga-masa del electrón. Pero claro, ¿qué modelo pones a eso? Se le llama de pudding, no tiene gran... Entonces el átomo lo pone como un pudding donde por dentro hay
cargas positivas y electrones, que eso ya se sabía que eran electrones, pues más externos, suponía, porque al chocar saltaban las electrones. En el año 1910, en Rutherford hizo una experiencia sumamente curiosa. Fue pasar una radiación corpuscular a través de una lámina de oro. Y se encontró con que esa lámina de oro no era continua, sino que ahí se encontró que unos pasaban, otros no, total. Que llegó a la conclusión de que el átomo tiene núcleo y corteza. Tiene una parte muy pequeña, donde están las cargas positivas, y una corteza, lo que llamamos corteza, que lo mueve, está afuera. Pero lo curioso de esto es que dio la relación de radios 1 a 10.000. Y esa relación se mantiene hoy día. Entonces, la imagen que tenemos del átomo es parecida a lo que pasa ahí, creo yo, casi todo la tenemos parecida. Pero si coges esa relación y te fijas en ella, es que aquí, si pusiéramos este núcleo de 1 milímetro de radio, ¿cuál es el núcleo? ¿Cuál sería el radio del electrón, de la órbita del electrón? 10.000 veces más. 10.000 milímetros son 10 metros. Es decir, si dibujáramos el átomo a escala, tendríamos que poner ahí 1 milímetro y luego una órbita como 3 pisos más o menos. Normalmente nos hacemos ideas equivocadas de los conceptos que manejamos. Pero es que además el protón pesa 2.000 veces más que el electrón. Imaginar la prensa sensacionalista en esos años. La materia está vacía, esto fue... pero entonces, ¿cómo está el electrón? Lógico que se mueva. Pero si se mueve, se tendrá que mover. Vamos en órbita circular. Pero se mueve en órbita circular, como tiene carga, tendrá que emitir energía. Es decir, una carga acelerada, bien sea de aceleración radial o tangencial, pues emite energía y se cae. Por otro lado, fijar que no hay corteza como tal, el átomo es plano, perdón, la órbita de la trayectoria de un electrón es plana. El átomo es un volumen. O sea, esto plantea dificultades. Pues con esto lo que se comprobó. En esta teoría de Bohr hay un poco de matemáticas. Como no me quiero entretener en eso, lo que le he dicho a Pedro es que lo cuelgue en esta conferencia, la cuelgue en la web de la asociación y podéis entrar y cogerla y entreteneros en eso. Pero voy a pasar ahora bastante deprisa para entretenerme en lo que son los conceptos. Aquí os puse, por eso, aquí os puse los libros, este primero es el cursillo de texto, donde vienen los pasos que aquí faltan, y en este otro es muy bueno también, es un consejo. Bueno, pues Bohr lo que hizo fue, en su teoría, dar postulados. Y el primer postulado parece lógico. El electrón gira alrededor del núcleo en órbita circular sin emitir energía. La fuerza de atracción es igual a la fuerza centrípeta. Bueno, si no tuviera carga esto sería correcto, pero el electrón tiene carga. Con lo cual esto empieza que ya no es correcto. Pero luego sigue con otra, que dice, solo son posibles algunas cosas. ¿Por qué debió hacerlo? Pues para encajar los resultados, para que los resultados que va a encontrar le encajaran. Y entonces dice, solo son posibles aquellas órbitas en el electrón tiene el momento angular múltiplo e entero de h partido por 2pi. H múltiplo entero, n. Y este n es el primer número cuántico. Ahora tiene ese valor. Bueno, pues como veis aquí,
hay dos ecuaciones que pintan en rojo las incógnitas. Con dos incógnitas, eliminando una, podemos hallar los radios permitidos. Estos los cálculos que podéis hacer. Entonces, se encuentra el radio permitido, cada una constante, por n al cuadrado. Cuando n tiene el valor 1, pues será 0,529. Angstrom son décimas de nanómetro, es la unidad que se usa para los átomos. Estas serían las órbitas permitidas. Es decir, habla de órbitas permitidas, no puede por Real Decreto, vamos, que no lo justifica, simplemente son postulados. Pero claro, también nos interesa muchísimo más que el radio la energía que tiene el electrón en esa órbita. Y la energía en cada órbita será igual a la suma de energía cinética más potencial. Bueno, pues hacemos cálculos y resulta que la energía en cada uno tendrá ese valor, menos 13,6 electronvoltios partido por n. Si n es 1, pues esta será la energía que tiene si n es 1, será la energía que tiene el electrón en la primera órbita. Si n es 2, en la segunda, si n es 3, en la tercera, y en la cuarta. Es decir, que tenemos una imagen de los radios permitidos y fundamentalmente de las energías permitidas. Pero al final, que en estas energías, ¿cuánto valdrá si le damos el valor infinito a la fórmula anterior? Perdón, esto no lo manejo. Si en la fórmula anterior si siempre va la otra. Si en esta órbita aquí le ponemos el infinito, ¿qué valor tendrá esto? El valor 0. Y si toma el valor 0, aquí ¿con qué nos encontramos? Que este diagrama de energías, aquí hay infinitas energías. Aquí puede haber series. Es decir, el tercer postulado dice, claro, el átomo, el electrón está ahí, puede estar en sitio permitido. ¿En cuál estará? En el primero. Punto. ¿Por qué? Por el principio de mínima energía. Pero puede estar en otros. Y si está en otros, pasa a uno íntegro emitiendo un fotón. Es decir, que estos tránsitos son los orígenes, estos son, así se generan los fotones. Por tránsitos se generan los fotones. Pero curioso, si las operaciones las hacéis, si ponemos aquí la energía de la energía de menor energía se emite en forma de fotón. Y esta es la energía del fotón, de la energía del nivel inicial, del mayor, esta es la del menor y esta es la del fotón. Pues bien, si lo ponemos con estos términos y despejamos, llegamos a esta fórmula que, como veis, es idéntica a la de Rydberg. Idéntica. Lo que dijimos para Rydberg ahora es, pero ahora no tiene sentido. Rydberg no sabía de dónde procedía. Es decir, al caer, al pasar un electrón al pasar un electrón de este nivel a este, emite un fotón. De este a este, emite otro. De este a este, emite otro. ¿Pero qué números pondríamos? Pondríamos el inicial. El inicial tiene que, este es el número final. Este es el 1, el 2, el 3. Este es el número de serie. Así es como todos los fotones, todos los tránsitos que vayan aquí
irán generando fotones que serán las líneas que ya lo ven mejor. Este tránsito, que así sería 2, 1, aquí tendríamos que poner en el N1, 1, y en el N2 tendríamos que poner 2, el primer valor posible. Claro, tiene que ser N2 mayor que N1, porque de N2 cae a N1, del mayor cae al menor, para emitir un fotón. Entonces, si a este le ponemos el valor 2, es porque cae de esto, y da la primera línea de la primera serie. Y este da la segunda línea, y los números que pondríamos aquí serían del 3 al 1, sería la segunda. Y así, todas estas, y fijaros que todas estas tienen mucha más energía que estas. Por esto, estas, que tienen esta energía, aparecen en el ultravioleta. Mientras que estas otras, que tienen menos energía, son las que aparecen en el visible, en forma de colores. Y estas otras aparecen ya en el infrarrojo. Ahí se calcula, las líneas no son líneas, pero se calculan perfectamente. Entonces, esto es lo que realmente hace creíble la teoría de Bohr. Bohr demostró una a una todas las líneas del espectro, cómo se produce. Yo lo voy a razonar un poquito. Vamos. El electrón está en el primer nivel del principio de mínima. Pero las cosas aquí ocurren de una manera distinta a lo que estamos acostumbrados. Cuando un gas se calienta, hasta que no llega a una temperatura, el electrón no salta. No salta y emite luz. No salta y al caer emite luz. Tiene que tener una energía. Y eso va en contra de la mecánica clásica que conocemos. Si el electrón está pegado al núcleo, no debería despegarse. Y si no está pegado, cuando choca, debería subir y bajar. Cuando una piedra la tiramos arriba, es completamente cambio. Pero sube, gran energía potencial, llega arriba, baja, transforma la potencial cinética. Aquí el electrón se mueve con el átomo, por mucho que choque, hasta que llega a tener la energía para poder pasar de aquí a aquí. Y si no, no se mueve. Y esto no es un comportamiento clásico. Eso no sabemos cómo ocurre. Si siguen aumentando la temperatura y entonces alcanza esta, puede subir arriba. Y entonces al bajar tiene dos opciones, una directa y otra. Y genera dos fotones. Puede generar un fotón de aquí a aquí que después generaría un fotón de aquí o después, o uno directamente. Si viene a una zona del espectro y otra. Si seguimos dando temperatura, pues sigue subiendo. Pero ¿qué pasa si le damos más del 13,6? Pero si le damos más, pues se separa. Y ya no hay átomo. Que se han transformado en un electrón y un núcleo separado, y un protón separado. Es decir, hemos tomado, no lo dije antes, lo digo ahora, como origen de potenciales, hemos tomado origen cero al electrón y al núcleo protón cuando están separados. Entonces, cuando se unen, hay que dar energía, por eso, tiene que captar energía, por eso las energías son negativas, para salir. Pues entonces, insisto en esto. El electrón tiene un comportamiento que no es que gana energía de una manera, es que o pasa uno, o pasa otro, o pasa otro. Y luego cae de la misma manera, pero siempre a la caída emitiendo fotones.
tiene otro comportamiento, y es que es capaz, cuando se le calienta, o sea, cuando los choques, cuando gana energía, al calentarlo, porque los choques aumentan de fuerza, entonces puede subir. Pero también puede el electrón pasar a otro nivel de otra forma, y es capturando un fotón. Es decir, si un átomo está en una zona donde hay miles y millones de fotones de todo tipo, es capaz de captar la energía para pasar al nivel superior. Esto, en clásica, en mecánica clásica, esto no ocurre en absoluto. Esto es algo distinto. Y esto es lo que explica el espíritu de la absorción. Yo me decía, durante un tiempo me hice una pregunta que luego, pues claro, es obvia. Pues obvia no, pero digo, si al captar un fotón lo quita de la radiación, ¿cómo lo vuelve a emitir? Lo volverá a mandar. Esa es una pregunta que uno se le cae. Pero luego dice, ¿y en qué dirección? Claro, el que quita es el que va al telescopio o el que va a la mejilla que a ti te interesa. El que va dirigido ahí y el que cae puede ir dirigido a cualquier sitio. Entonces lo quita. Estas son las dos. Entonces, por eso decía que el gas frío puede estar el gas a 3 o 4 grados. Y entonces no emite luz, pero es capaz de, si en una radiación continua están las radiaciones que él es capaz de emitir, entonces las capta. Y las quita de esa dirección. Con lo cual, en esa dirección, ¿qué pasaría si este gas está caliente? Pues contribuye al espectro general, o sea que entonces no le quitaría la radio. Si está frío, sí, si no es capaz de emitir, entonces cuando es capaz de captar. Y para terminar, solo quería hacer un apunte. Ya me han preguntado antes lo de los átomos aislados. Eso es muy importante. Porque todos los átomos que nosotros conocemos están unidos. Todos, excepto los gases nobles, en nuestro mundo. Entonces, si decimos el espectro de hidrógeno, vamos a conocer el hidrógeno, el hidrógeno es molecular, son moléculas. Ahora, estas moléculas están unidas entre sí por lo que se llama enlace covalente. Ese enlace vibra. Por cierto, que emite un espectro de vibración, que es otra cosa más complicada que esta. Vibra. Y vibra en función de la temperatura. Conforme los choques son más grandes, la energía de vibración va haciendo más grande. ¿Hasta qué? Pues hasta que a una temperatura, pues el gas hidrógeno molecular se transforma en gas hidrógeno, a 3.000 grados, a 4.500, 4.000 grados, no es importante ahora. Si se sigue calentando, ese gas que ya está formado por átomos, sigue calentando, entonces emitirá luz. Y si se sigue calentando, se ioniza, se separa y ya no hay átomos. Es decir, que el rango está marcado. O sea, entre una zona y otra, esta zona en esta zona capta protones, en esta emite fotones, y cuando se sigue calentando, aumentando la temperatura, pues tenemos 2 protones. Es el estado que se conoce como el nombre de plasma. Y en las estrellas, casi todas plasma. Es decir, las temperaturas son tan altas que el estado físico en que están se denomina plasma, porque es un conjunto de núcleos y electrones, por un lado y también por otro. En las estrellas, pues, en esta capa, en la fotosfera, es donde la temperatura es baja y donde es ahí donde se capta, se pueden captar la radiación y ahí producirse el... Pues bueno, esto es lo que quería decir, y ahora lo que me interesaría es que
me preguntáis cosas y a ver si las puedo aclarar. ¿Cuál es el proceso de transformación de hidrógeno en helio? No hay... Bueno, es una reacción nuclear. Es una reacción nuclear en que los núcleos de hidrógeno chocan entre sí a temperaturas tan altas que los núcleos del hidrógeno se penetran unos en otros, temperaturas altísimas, y entonces se generan núcleos. Pero eso ya es, no es química, es energía nuclear. O sea, los átomos al chocar pueden transformarse, pueden transmutarse, los núcleos pueden cambiar. O sea, pero eso supone unos desprendimientos de energía brutales, acompañando un movimiento de temperatura. ¿Es cierto eso de que se pierden miles de toneladas por segundo en el Sol para transformarse en helio? Sí, claro. Esa es la reacción nuclear. De fisión. Y esa genera una cantidad de energía. Porque fíjate, dos átomos de hidrógeno de helio pesan más, con los mismos protones y electrones, pesan más que un átomo de helio que tiene los mismos protones y electrones. Y esa pérdida de masa es lo que se transforma en energía. Pero eso cae fuera de este tema, ¿no? Que hoy me preferiría, por eso se puede enviar la propuesta. Estos niveles de energía de los átomos que corresponden a las rayas de los efectos, ¿tienen que ver con los orbitales atómicos? Es que las órbitas no son órbitas. Es que lo que Bohr tiene, lo importante de esta teoría, es que lo que nos quedan son los diagramas de energía. La energía sí, se sigue manteniendo. La energía, sea cual sea la teoría atómica, la actual, la que viene o la que viene, tendrá que justificar este hecho experimental. Y este hecho experimental, Bohr lo confirma. Ese diagrama de energías, ese sí, pero las órbitas Sobre los orbitales, como se claro, estudiaba. en lugar, claro, pero el problema sería, imagínate, un electrón dando vueltas alrededor del mundo, y que de momento tiene esa extraña, eso de captar un fotón y pasar, o que le llega un choque y pasa. ¿Ese electrón qué es? ¿Es una bolita? ¿Entendemos un electrón como una bolita? Más adelante te dirán que eso es una onda. Eso no pega. Eso ya empieza a complicarse. Sí, me refiero, por eso, porque Claro, y esa onda es la que genera los orbitales, que es lo que tú me dices. el hidrógeno supuestamente hay solo una capa orbital, como hay tantas líneas y solo una. Ocupa, no te lo hay. Lo ocupa, y pasa de uno a otro. Y al pasar de uno a otro, el mismo electrón pasa de uno a otro emitiendo. Está ocupando una órbita, pasa otra. Pero esa órbita no existe. Esa órbita, y además ni siquiera es órbita, habría que decir, está a una distancia. Lo correcto, porque la órbita parece que es algo físico. Físico. Está a una distancia y pasa a estar a otra distancia. Y luego, perdiendo un fotón, pasa a esta distancia. Sí, ¿a qué temperatura? Es que no sé si lo he entendido bien, si ionizaba el hidrógeno. No sé si ha dicho 3.000 grados o... ¿Perdón? La ionización del hidrógeno que empieza a... No la tengo, no es un dato. Yo lo que te digo es que el fenómeno es que las moléculas, el hidrógeno es molecular, vibran, la temperatura hace que los choques sean cada vez más fuertes, cada vez la vibración es mayor, se rompe, y entonces cuando ya
está en átomos. Si sigues aumentando la temperatura, habrá un momento en que empieza a emitir luz. Y habrá un momento. Pero unas 3.000, 4.000, 5.000, 8.000, pues eso... Centígrados. Sí, centígrados y Kelvin casi son lo mismo. ¿Quiere decir eso que una nebulosa de las que vemos nosotros, todo ese contenido está a esa temperatura? Vamos a ver. Antes, es que en una nebulosa, ¿cómo están unidos los átomos? El problema es cómo están unidos los átomos. Una cosa es que hay que hacer hincapié en que estos espectros son de átomos aislados. Cuando los átomos se unen y forman moléculas, los espectros son distintos. Y claro, y una masa gaseosa pues se comporta de otra forma también. O sea que esto, claro, hay un campo enorme. Yo me he referido hoy a eso. Una nebulosa que refleja de una estrella o, Claro que refleja o una estrella que la recibe deja luz. pasar a través. Los señores saben de eso, saben bastante más que yo. Porque yo de esto es un poco... Vamos, soy novato, vamos, estoy en la orientación, pero... ¿Más cositas? Tengo otra pregunta. Hemos dicho que los fotones se producen al saltar estos electrones, entonces se produce un fotón. Pero ¿por qué proceso mágico ese fotón tiene dirección? Quiero decir, ¿es una onda probabilística que colapsa? No, es una onda real. Real. Porque choca con un átomo, le cambia la dirección al átomo, transmite parte de energía a ese átomo y se desvía y pierde el fotón parte de energía. Esto se conoce como efecto Compton. Entonces, es un hecho, no es un entelequio, es algo que funciona. Pero cuando lo emite en una determinada, solo una dirección. Pues sí, hasta que no choca. Claro, es lógico. No sé, yo he oído, no sé si estoy equivocado, que el fotón se emite y cuando colapsa, es decir, cuando cae en otro electrón, o sea, es ahí cuando se define la dirección y no antes. ¿Es posible eso? Pero fíjate, lo que estás diciendo ya son propiedades de la luz. Es que cuando hablamos de la luz tiene muchas propiedades. Esas propiedades están relacionadas, claro, al final el responsable de esa propiedad es el fotón. Pero claro, en eso no me he metido ya. Simplemente en cómo se genera el fotón y que tiene una dirección, choca como si fuera una partícula, transmite todo el movimiento, toda la energía y capta toda la energía. Nosotros para entender esto, para imaginarnos, lo imaginamos siempre como partícula. El electrón no lo podemos imaginar como onda porque entonces no sabemos a qué agarrarnos, no tenemos imagen. Y entonces yo pregunto, cuando se habla, por ejemplo, de la función de onda del electrón, sería, esa función de onda quiere decir lo mismo que esto de las órbitas permitidas o no permitidas del electrón. Eso está muy relacionado. Y yo tengo un proyecto con Pedro del Mayo, de una conferencia que sería Iniciación a la mecánica cuántica. Los primeros pasos. Lo ponemos. Sí, pero porque eso hay que meterse, ¿no? Pero lo que quiero decir es, la explicación, o sea, el tratamiento matemático del electrón como función, o sea, la función de onda del electrón, viene a decir esto mismo de las fórmulas que tú planteabas aquí, de h partido por n al cuadrado. Mira, aquí apareció el número cuántico. Si sigo, aparecían 3 más. Son 4. Sobre la función de onda aplicada al hidrógeno, en las soluciones de la función de onda aparecen los 4 números cuánticos. Luego sí, está respondiendo que sí. Sí, pero estoy respondiendo que sí, pero con un concepto totalmente distinto. Allí salen como resultado de aplicar la ecuación. Te salen esos 4 números cuánticos que se manejan de otra manera distinta a lo de aquí. Que si lo manejamos como partícula, como tú has hecho ahora, llegamos a esas órbitas, a esos valores de energía, y si lo hacemos en función de la resolución de la ecuación de onda... La ecuación de ondas, pero en la ecuación de ondas, ¿cómo trata el electrón? Lo trata como una onda. Ahora mismo te lo dice, función de onda. Claro. Te lo trata como una onda. Pero tú aquí lo has tratado como partícula en todos los... Es que esta teoría de Bohr es un preámbulo. Es un preámbulo.
Pero quiero decir, Es un planeta de teoría cuántica. que Es se decir, pueden hacer los dos una tratamientos. es una mezcla de mecánica clásica y cuántica. Es una mezcla. Y por eso no funcionó. Y el primero en darse cuenta que no funcionó fue el mismo Bohr. El mismo Bohr fue el que dijo, esto no va. Y luego en el año 25 es cuando surge la mecánica cuántica y entonces las cosas son... Pero los niveles de energía siguen siendo lo mismo. Los fotones siguen siendo... Los fotones sí, pero el electrón no. El electrón no se mueve así. El electrón no está en una órbita. El electrón no está en una órbita. El electrón, tenéis la probabilidad de encontrar el electrón, tira. O sea... Porque claro, es la imagen la que nos falla. La imagen de órbita. Es que En realidad, en ese sentido, es mucho mejor el tratamiento matemático que prescinde de imágenes y te da únicamente ecuaciones y sus soluciones, y punto. Y no entra no podemos vivir sin imágenes. Y desde luego la mecánica cuántica tiene lo suyo. Porque empezando porque no te dan... Tú le preguntas, ¿cómo se mueve el electrón? No le interesa. No le interesa. Él solo... ¿Por qué no le interesa? Dime lo que quieras, ¿Por qué no le interesa? dime lo que quieras y yo te lo deduzco sin saber si se mueve o cómo se mueve, yo te doy la solución, que es la que interesa. Y si quieres, ya te digo, si esto lo tratamos con tranquilidad, sí, porque puede dar alguna pregunta más. Sí, aquí. Dime. Cuando hablas de energía, materia, masa, corpúsculos, ¿puede existir la energía sin masa ni sin materia? Y si puede existir, ¿qué entidad tiene toda la energía? Bueno, tiene la energía oscura, ahí tienes la materia oscura. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Yo tengo tendencia a disfrutar por saber lo que se sabe y de descubrir cómo se ha sabido lo que se sabe. Y esa es mi... Hay mucho. Ahí es un mundo. Ahí no entramos en eso. Es evidente que puede haber, pero eso no es material. ¿Alguna